interrumpimos la sesión de la Comisión de Energía y Minas, donde se ha presentado y estaba exponiendo Marcos Alegre, viceministro de Ambiente, sobre precisamente las políticas del sector. Nosotros pasamos de inmediato a la sala María Elena Moyano, donde se encuentran reunidos los miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que preside el congresista Alberto Oliva. Adelante. Valores éticos comunes, así como el conjunto de principios y normas destinadas a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados. Es decir, la Constitución vigente exige a todos los funcionarios públicos el cuidado de los recursos públicos, un uso debido del poder y les prohíbe obtener beneficios irregulares. Dicho de otro modo, la Constitución exige a los funcionarios públicos electos o de carrera convicciones firmes, fincados en valores de objetividad y veracidad, guiados por los principios normativos imparciales y universales. También les requiere erradicar el poder invisible, mafia, servicios no controlados, protección de delincuentes, y dar lugar a la transparencia del poder, por consiguiente, a la obligación de mantener la publicidad de los actos gubernamentales y el adecuado control de poder por parte de los ciudadanos. Asimismo, exige a los ciudadanos, en particular a los funcionarios públicos electos o de carrera, lealtad y respeto a las reglas democráticas de convivencia social y política establecidos en la Constitución, es decir, lealtad y respeto a la Constitución misma. Repito, señores congresistas, las exigencias de ética pública contenidas en la Constitución de modo implícito o explícito se constituyen en la primera línea de defensa política, entendida como convivencia social y como política partidaria, para la plena vigencia de la dignidad y los derechos fundamentales de las personas. De lo dicho, se desprende que uno de los presupuestos de la democracia es la meritocracia, que permite la evaluación en base a criterios objetivos y garantiza la idoneidad para el desarrollo de los cargos públicos, lo que contribuye al fortalecimiento de la administración de justicia y elevar el nivel de credibilidad. Finalmente, se deja constancia de la acumulación del proyecto 3239/2018 que se acumula el presente predictamen. Colegas congresistas, la propuesta establece los principios para el procedimiento de selección de los consejeros, jueces y fiscales de cualquier nivel. Estos principios son transparencia, rendición de cuentas, ética pública y participación ciudadana. Así también se establece que para postular a ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura no debe incurrir en conflicto de intereses e incompatibilidad. Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura deben ejercer su función de acuerdo con los principios de integridad, independencia, imparcialidad, dignidad inherente a las mismas y autorrestricción respecto de los asuntos y decisiones de otros poderes públicos. Finalmente, se establece que la revisión a cargo de la nueva composición debe ser en un plazo no mayor a 18 meses y queda facultado para revisar los nombramientos, ratificaciones y evaluaciones en trámite efectuados por los consejeros removidos. Por todo lo expuesto, señores congresistas, y de conformidad del artículo 70, inciso B del Reglamento del Congreso de la República, recomiendo la aprobación del predictamen con el texto sustitutorio enviado. Señores congresistas, agradecemos la presencia también de la congresista Tania Payona, el congresista Horacio Pacori, candidato, y la congresista Marisa Glave. Si bien es cierto, hemos escuchado últimamente las declaraciones del presidente de la República, donde hay una iniciativa, ¿no?, de hacer una reforma en el sistema de justicia, y también hace unos momentos hemos escuchado también declaraciones del presidente del Congreso, donde urge justamente no hacer una reforma. Por eso que se ha acordado que este proyecto de ley el día de mañana se estaría viendo en el Pleno. Por lo tanto, es un compromiso también de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos justamente poder revisar este predictamen. Tenemos que debatirlo, tenemos que discutirlo
y por lo tanto es el compromiso y responsabilidad de todos sus integrantes para poder también llegar a un consenso y de esta manera ser aprobado, para que pueda ser posteriormente también visto en el Pleno del Congreso. Realmente el compromiso es de acá, de todos los congresistas, y sobre todo tenemos un compromiso con el país de trabajar y sacar adelante estas reformas que se necesitan en la administración de justicia y sobre todo que los ciudadanos también lo requieren. Muchas gracias, y también le damos el uso, empezamos a darles el uso de la palabra, tiene el uso de la palabra la congresista Úrsula Letona. Muchas gracias, presidente. Presidente, varios temas respecto al predictamen que se nos ha sido entregado el día de hoy en la mañana. En primer lugar, de lo que hemos visto, el predictamen contiene 6 proyectos de ley que han sido presentados por los distintos grupos parlamentarios con fórmulas realmente distintas entre sí, pero el predictamen omite, digamos, en forma expresa, pronunciarse sobre las diferencias en estas distintas fórmulas. Más bien pareciera que la fórmula por la que ha optado la Secretaría de la Comisión es una fórmula idéntica a la del Poder Ejecutivo, y el predictamen parece defender la fórmula presentada por el Poder Ejecutivo sin mayor análisis, sin mayor detenimiento en los otros 6 proyectos. Se entiende que la comisión que convoca el Poder Ejecutivo propuso justamente esta fórmula independiente, pero que parece más en el dictamen ser una transcripción de el proyecto presentado por el Ejecutivo, con lo cual estaríamos funcionando más o menos como una mesa de partes, presidente. Y entiendo que esa no es al menos el concepto que yo tengo del Parlamento. El concepto del Parlamento es un concepto en el cual justamente debatimos y analizamos las distintas fórmulas presentadas, y no funcionamos como un apéndice del Poder Ejecutivo, cosa que esta comisión debería zanjar. Creo que ese es un tema fundamental para ponderar el debate técnico de una propuesta tan trascendente como es la reforma del CNM. Dicho esto, es importante que en la parte de calificación se aplique a criterios éticos y personales, pero estos constituyen finalmente criterios subjetivos que no nos van a permitir llevar a cabo. Creo la intención de todos es concretar una reforma eficiente y eficaz del Consejo Nacional de la Magistratura. Respecto al predictamen per se, creo que en el artículo 155 se ha omitido un poco cuáles serían las funciones de esta comisión especial, esta supracomisión que elegiría a los consejeros, cuál sería la dinámica con la que funcionaría esta comisión, el procedimiento de los consejeros, cuáles son los principios que rigen, que deberían estar en la ley y que están vinculados con generar transparencia y eficacia, que son los principios básicos que inspiran la gestión pública. Asimismo, en el artículo 156 también hablábamos estuvimos en el Consejo, en el Foro del Acuerdo Nacional, y creo que es bien importante que nosotros tengamos en cuenta cómo nace o cómo se origina el Consejo Nacional de la Magistratura. Y se origina como un espacio que garantice la representación de la sociedad civil debidamente organizada, valga la redundancia, para que así podamos sentirnos en la selección de jueces y fiscales representados. Y en el Foro del Acuerdo Nacional participó, por ejemplo, el congresista Violeta, el congresista Lescano. Hubo una mención específica al espacio que merece total reconocimiento de nuestra parte, que es la universidad, la academia, como ese espacio que nos permite debatir, generar consensos, generar evidencia, que en estos casos es muy importante, presidente, y que el dictamen lamentablemente omite groseramente.
porque no ha habido ningún análisis académico. Entonces creo que es bien importante que se considere la presencia de las universidades a través de los rectores. Hoy en nuestro país hay un mecanismo de acreditación vía la SUNEDU. Hay universidades como que la que me honro en ser egresada, la Universidad de San Marcos, que tiene más de 450 años y que tiene mucho que aportar como siempre al país. Y otras universidades privadas que tienen menos años, pero que ahí van, ¿sí o no, Violeta? Creo que es bien importante que la comisión tenga en cuenta ese espacio de las universidades en el Consejo Nacional de la Magistratura como un espacio imprescindible de representación de la sociedad civil, pero sobre todo un espacio donde se evidencia el conocimiento, la investigación y el perfeccionamiento de justamente un sistema de selección que puede ser súper vulnerable respecto a la corrupción, pero que merece ajustes. Y en ese sentido, presidente, yo voy a dejar en la Secretaría Técnica todo un análisis que hemos hecho en la bancada de Fuerza Popular respecto de otros órganos similares. Por ejemplo, el Consejo Superior de la Magistratura de Italia, 27 miembros, un miembro del Presidente de la República, 2 presidentes de la Corte Suprema, 3 de la Procuraduría General, 15 magistrados, 8 catedráticos. O el Consejo General del Poder Judicial de España, que habla de un presidente del Tribunal Supremo que es elegido por la sociedad civil, 12 jueces, 4 elegidos a propuesta de la Cámara de Diputados, 4 elegidos a propuesta del Senado. O sin irnos muy lejos, el Consejo Superior de la Magistratura de Francia, que tiene 22 miembros, presidente, uno de ellos representante del Poder Ejecutivo, quien lo preside, el Ministerio de Justicia, que actúa como vicepresidente, jueces, fiscales, el Consejo de Ética, el presidente de la Cámara de Diputados, senadores, fiscales, jueces, y en realidad una amalgama de funcionarios del más alto rango que tienen un símil con aquellos que van a ser elegidos. Es decir, que a quien yo pongo a elegir tiene exactamente los mismos requerimientos éticos, profesionales y académicos que aquellos que van a ser elegidos, que en la fórmula en realidad está a medias. Y para ir a la región, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura de Argentina, que tiene 13 miembros, 3 del Poder Judicial, 3 senadores, 3 diputados, 2 abogados, un representante del Poder Ejecutivo y un representante del ámbito académico. Y finalmente, en el caso de Ecuador, que son 9 vocales que son elegidos por concurso público con informe anual a la Asamblea, que creo que también es un tema que se omite en el dictamen, que es el mecanismo de pesos y contrapesos, y cómo hacemos que ese informe del que se habla en el Poder Judicial, que ayer mencionaba el doctor Gutiérrez, el defensor del pueblo, que tiene la obligación, tanto el titular del Poder Judicial como del Ministerio Público, de venir a estos fueros a rendir cuentas, no se ejecuta. Creo que en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura debiéramos pensar en un mecanismo similar donde la Comisión de Justicia o el Parlamento en pleno pudiese empezar a pedir la rendición de cuentas a estos funcionarios respecto a los principios que inspiran la función pública. En el dictamen, lamentablemente, como lo he dicho al inicio de la participación, lo único que se hace es un allanamiento exacto a la fórmula que ha recomendado el Ejecutivo, situación que, debo reiterar, lamento, porque las comisiones del Congreso no debemos funcionar como mesa de partes del Poder Ejecutivo, no somos apéndices del Poder Ejecutivo, debe haber un trabajo que nos convoque, que nos motive a perfeccionar esas iniciativas en el entendido que este es el Parlamento. Gracias. Congresista Letona, justamente este debate que se ha iniciado es para poder discutir también el dictamen que se ha elaborado a través de la Comisión de Justicia, lo cual también va a permitir recoger los alcances, también mejorar sobre todo este proyecto de ley en todo caso, pero de una manera consensuada. No se trata de criticar, porque acá en realidad si vamos a aprobar todos los integrantes que representan y que conforman la Comisión de Justicia.
Tiene el uso de la palabra el congresista Héctor Becerril. Gracias, presidente. Yo creo que en este dictamen deberíamos haber evaluado los problemas que ha tenido este CNM justamente por la forma como han sido elegidos. Este CNM y los anteriores han sido elegidos por una cofradía, digamos, de amigos. Vale decir que el representante del Ministerio Público era elegido simplemente por 5 fiscales supremos y con 3 votos podían poner a su representante. Igual en el Poder Judicial, 17 jueces supremos elegían a su representante, que tranquilamente con 8, con 7 votos podían colocar a su representante. Acá es peor que el caso anterior, porque en el caso anterior las elecciones, por lo menos en el caso de los colegios de abogados, había elecciones universales, secretas y libres. En este caso no hay ningún atisbo de democracia. Acá el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del TC, el defensor del pueblo y el contralor son los que finalmente van a tener esa posibilidad de elegir a los miembros del CNM. Yo pregunto, ¿cuál es el criterio que se ha adoptado para elegir a esas personas para que tengan, digamos, esta responsabilidad tan grande? Yo, presidente, acá planteo en este artículo 155, y así está plasmado en un proyecto de ley que presenté en 2017, que los miembros del CNM deberían ser elegidos en elecciones universales, secretas y libres. Yo creo que mayor transparencia que eso no va a existir. Por ejemplo, el representante del Poder Judicial debería ser un juez supremo elegido por todos los jueces titulares del país en votación universal, secreta y libre. Del Ministerio Público, igual un juez supremo titular elegido por todos los fiscales titulares a nivel nacional. Planteé también que debería ser elegido un abogado elegido por los miembros del Colegio de Abogados de Lima en votación universal, secreta y libre. 2 abogados elegidos por los miembros de los demás colegios profesionales. ¿Por qué? Para dar el carácter descentralizado a los representantes del CNM. Un profesor de Derecho de la Universidad Pública que tenga la calidad de principal, elegido también por todos los profesores ordinarios de las universidades. Y en el caso de las privadas, exactamente igual, un profesor, un abogado, profesor de Derecho, también elegido de esa manera. Yo creo, presidente, colegas, esa es una manera de evitar que acá, por ejemplo, 5 personas van a elegir a 5 miembros. ¿Qué puedo yo pensar inicialmente? Obviamente, 5 se ponen de acuerdo, yo propongo a él, el otro a él, el otro a él, y se ponen de acuerdo, y ya los 5 vienen digitados con anticipación. Y eso tenemos que evitar. Además, ¿en base a qué, presidente, se establece que sean solamente 5 los miembros del CNM? Cuando se habló de 9 miembros del CNM en la fórmula inicial, original, tenía una lógica de que hay 3 funciones que tiene el CNM: nombrar, destituir y ratificar. Entonces, cada sala debería estar compuesto por 3 miembros. Entonces, había una lógica. Ahora, digamos, ¿cómo se va a establecer esas salas con 5 miembros? Además, yo sí voy a pedir que me expliquen cuál ha sido la lógica y el criterio para que sean 5, no 7 o los 9, que para mí tiene un poco de lógica. En el proyecto, en el predictamen que nos presenta, yo en el artículo 156, ya lo título personal, sí estoy de acuerdo, por ejemplo, en que sean abogados colegiados con más de 30 años de ejercicio profesional. Porque en la fórmula actual está dejando la posibilidad de que ninguno sea abogado. ¿Y cómo vamos a elegir a miembros del CNM
que sus funciones son que tienen que ver con temas netamente técnicos, porque entiendo que una de las funciones del CNM, cuando hablamos de ratificar, ¿en base a qué van a ratificar? En base como ahora hacen preguntas, pues, potajes de tal región, comidas típicas. No. Tiene que evaluarse, y así nos planteado, vemos en las conversaciones que hemos tenido con el defensor del pueblo y las demás personas que hemos podido conversar en todo este avance que vamos teniendo en las diferentes comisiones, es que tendría que evaluarse, pues, finalmente sus resoluciones, sus sentencias. ¿Y quién va a evaluar eso? ¿Alguien que no tiene conocimiento de derecho? Así que, presidente, acá hay otro gran vacío. Los 5 miembros pueden ser tranquilamente personas que no tienen ningún conocimiento del derecho, y eso no nos parece correcto, presidente. También, respecto a la edad, dice que no sea menor de 75 años. Hay que tomar en cuenta, presidente, que lo que están planteando es 7 años de ejercicio en el CNM. Estamos hablando, entonces, terminarían de 82 años. Y eso tiene que haber concordancia también con la edad que los jueces supremos ya tienen que retirarse, presidente, creo que son los 70 años. Entonces tiene que haber una concordancia. No hay una concordancia. Yo creo que estamos tratando de avanzar en esta reforma del CNM. Entendemos, presidente, colegas, que esto es de vital importancia. No podemos demorar mucho tiempo eso, tenemos que hacerlo ya. Pero, presidente, presentando dictámenes como este, en realidad, donde se ahondan los problemas que había antes, con estas cofradías que van a ser finalmente los que van a tener la gran responsabilidad de nombrar a los miembros del CNM, yo creo que no se va a poder avanzar. Así que, presidente, yo dejo esas inquietudes y me ratifico en mi propuesta, presidente, de que los representantes tienen que ser elegidos en votación universal, secreta y libre. Y así nos evitamos de esas camarillas que finalmente van a tener intereses personales para poder elegir a quien ellos consideren pertinente. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Octavio Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo cordial a todos y cada uno de los señores congresistas. En primer término, señor presidente, que no se puede hablar de una reforma del sistema de administración de justicia sin tocar puntos álgidos. Y uno de ellos, presidente, permítame hablar las cosas claras. En el proceso de nombramiento de jueces y fiscales en el país, el mismo que ha permitido compadrazgos, tarjetazos, amiguitis por todo lado, presidente, no podemos continuar con un sistema mediante el cual se elija a las personas en el secretismo más absoluto. Yo considero que debemos aperturar el voto abierto, el voto mediante el cual las personas que estén presidiendo el CNM lo tengan que hacer públicamente y explicar las razones por las cuales están votando por una persona. Esto va a ayudar, presidente, a la transparencia, porque caso contrario, si no cambiamos esta norma, es una propuesta que considero que es importante, si no la cambiamos, sencillamente vamos a quedar en lo mismo, absolutamente en lo mismo. Entonces, presidente, creo que uno de los temas importantes es este tema de garantizar la verdad, la transparencia, y de esa forma, obviamente, vamos a destruir cualquier intento de un voto sesgado, un voto hablado, un voto tramitado. Entonces las cosas no pueden ir por ese lugar. Segundo término, consideramos también, señor presidente, lo siguiente. En el artículo 154, en el párrafo 3, cuando habla de nombrar en previo concurso público de méritos, se propone adherir que se requieren del voto público y motivado de cada magistrado, así como de los 2/3 del número legal de sus miembros. Asimismo,
uno más, que sería el cuarto: ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada 7 años en voto público motivado de cada magistrado. No procede la ratificación automática, los no ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. El proceso de ratificación es independiente de las medidas disciplinarias. Por en tema técnico legislativo, el numeral 4 debe ser numeral 3, considerando que el primero resuelve las impugnaciones presentadas a procesos disciplinarios y luego aplica la sanción de destitución. Concordamos con la creación de la comisión especial para elegir a los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, contemplada en la propuesta de redacción del artículo 155 de la Constitución, pero también consideramos que la elección debe darse, reitero, en un proceso abierto, público y debidamente regulado. Para lo cual, presidente, propongo la siguiente redacción en el artículo 4, en el párrafo 4. La elección de los consejeros es realizada a través de un procedimiento abierto, público, transparente y legalmente regulado, con el apoyo técnico de una Secretaría Técnica ad hoc creada para dichos efectos. Se elimina el procedimiento que brinda las garantías, máxima publicidad, transparencia y promoción de la vigilancia ciudadana. Discrepamos con la propuesta, presidente, que el apoyo técnico para elegir a los consejeros devenga de servir. Considero que una secretaría ad hoc es mucho más eficiente. Involucrar más instituciones en una tarea estrictamente operativa y logística es distraerla de sus responsabilidades. Por otro lado, presidente, no estamos de acuerdo en que incluir los principios de rendición de cuentas y participación ciudadana, por no ser precisos al mecanismo de elección empleado o implementado. El primero tiene una connotación presupuestal y el segundo se subsume en la publicidad y transparencia. De igual forma, formalizar la paridad de varones y mujeres en los consejeros debe ser producto de una propuesta y la disposición de candidatos. No por estar contemplado en la Constitución lograremos la equidad de género. A las finales creo que este es un tema que debe verse en ese sentido, con esa visión. Por otra parte, consideramos que se debe mejorar la redacción del artículo 156 de la Constitución, en la medida que los candidatos a consejeros del CNM deben tener requisitos que conlleven a su función. En tal caso, puede resumirse los requisitos a que cumplan con los requisitos propios para un juez supremo, gozando de los mismos beneficios, derechos y obligaciones. No es admisible que un letrado sea evaluado por un consejero que esté en las mismas condiciones o condiciones inferiores. Por último, presidente, la Constitución es una carta de principios, no es una carta retórica, demagógica. Incorporar muchas condiciones o requisitos para los consejeros puede ir en las normas de desarrollo constitucional como una ley orgánica. Por otra parte, llama la atención la condición de no incurrir en conflictos de intereses ni incompatibilidades, que es una fórmula muy abierta. Por ello descartamos a los abogados litigantes, a aquellos que por su trayectoria profesional llevan casos importantes o a quienes fueron parte del Poder Judicial o del Ministerio Público. Considero que no debería ir en la Constitución y debería ser regulado de mejor forma en norma orgánica. No puede mejorarse también, señor presidente, la administración de justicia si no mejora la condición del abogado. Es urgente formar especialistas en la labor jurisdiccional, profesionales formados, capacitados para desempeñarse adecuadamente como juez o fiscal, y hasta el propio personal administrativo debe ser formado. No basta con conocer el derecho, es importante tener la formación y la vocación de magistrado. Es totalmente diferente ser un abogado y convertirse luego en juez, que es una autoridad y tiene que tener cosas adicionales. Por ello que es importante una escuela, que podría ser la propia academia, la Academia de la Magistratura, darle otra función, porque caso contrario, si nosotros continuamos con esto, no mejoramos la redacción e incluir otros preceptos que son de suma importancia, a la final le va a devenir en lo mismo, presidente. Y la idea es que se trata de no tener la misma cosa, por el contrario,
generar cambios, y eso es lo que la ciudadanía realmente quiere. Y en el artículo 151, presidente, encargarle a la Academia de la Magistratura la formación académica, capacitación de jueces y fiscales en todos sus niveles, y es responsable de la formación integral de los aspirantes a la magistratura y el personal jurisdiccional. Es requisito para el ascenso la aprobación de los estudios especiales que requiera dicha academia. La Academia de la Magistratura forma parte del Poder Judicial, goza de autonomía académica, eso hablaríamos en el artículo 151, la elección de sus docentes es por concurso público abierto, cuya labor es conducente a propiciar una formación ética y jurídica competente al servicio de la administración de justicia del país. Finalmente, señor presidente, recordar las iniciativas de reforma del sistema de justicia han existido muchas, y esa es una realidad. Tenemos la oportunidad de hacer cambios concretos. Ello es importante, los cuales deben venir acompañados de presupuesto. No hacemos absolutamente nada generando normas, pero que no vayan acompañados de presupuesto. Es importante. Se continúa en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, con los benditos expedientes cosidos con guatopa y pabilo, y